Muy buenos días, jóvenes. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema normas mínimas en situaciones de emergencia, crisis y reconstrucción. Precisamente vamos a abarcar con respecto a hablar precisamente de lo que es la emergencia, todos esos desastres naturales que pues no tenemos previo aviso, ¿verdad? Alguno. Y es precisamente que de hecho por eso están dentro de la clasificación dentro de los desastres naturales, porque suceden emergencias básicamente sin previo aviso. Tenemos acá una serie de conceptos en los cuales vamos a reconocer nosotros precisamente en este tema referido. Vamos a iniciar con respecto al concepto de emergencia. Este concepto pues es un tema o concepto genérico, es decir, tiene bastante variabilidad. Pero en este caso vamos a enfocarnos en cumplir las categorías o explicar las categorías ya desligadas en este caso. Desastres naturales y emergencias complejas. Los desastres naturales y con respecto a la comparación referidas a lo que es la emergencia compleja, pues vamos a estudiar cada una de las características que define y pues nos ayuda a comprender mucho mejor cada una de las características propias de cada uno de estos. En cuanto a los desastres naturales, sabemos nosotros que son, dentro de esta clasificación están los huracanes, los tifones, también tenemos lo que son las sequías y los terremotos, ¿verdad? Los terremotos que nosotros conocemos y también las inundaciones en este caso, que sabemos que también que parte de eso se da porque muchas personas deciden construir sus viviendas en lugares no adecuados o no apropiados para poder vivir, ¿verdad? Entonces son cuestiones que en algunos casos los desastres naturales hacen o actúan, pero por algunas ocasiones, como repito, son por el buen actuar de nosotros los seres humanos no es lo correcto, ¿verdad? Es decir, en cuanto a la construcción de viviendas o para decidir un lugar para habitarlo. Eso es en cuanto a los desastres naturales. Dentro de las emergencias complejas, pues nosotros podemos tener también que son situaciones hechas por el ser humano y causadas frecuentemente por conflictos o disturbios civiles, es decir, altercados entre los seres humanos, como por ejemplo discusiones, ¿verdad? Poner en peligro la vida. También de esto pues vemos nosotros levemente involucradas lo que son peligros por varios factores en crisis, como por ejemplo los desastres naturales hechos por el ser humano y los conflictos armados. Es decir, en otras palabras, básicamente las emergencias complejas pueden verse también involucradas o referidas también a lo que son las guerras o los descontentos, que básicamente se ve involucrada toda la población civil, o las consecuencias más drásticas es la muerte de personas civiles, es decir, involucradas básicamente por el simple hecho de vivir o de estar dentro del territorio que está en conflicto en este caso. Luego tenemos lo que son las inundaciones. Básicamente esto lo tenemos como fruto de lo que son las lluvias intensas y especialmente en las zonas que discurren quebradas. Aquí es lo que les mencionaba cuando estábamos explicando lo que son los desastres naturales. Las inundaciones en algunos casos se pueden evitar siempre y cuando nosotros los seres humanos pensáramos muy bien o valoráramos y evaluáramos el lugar donde construir las casas, precisamente porque algunos son lugares catalogados o diagnosticados que no están apropiados para habitarlo. Aún así, se toma la decisión de construir por la necesidad de tener un lugar para habitar o para vivir. Entonces, en algunos casos, en tiempos de lluvia, es por eso que se dan lo que son las inundaciones, porque son lugares no apropiados para poder construir o para poder vivir en este caso. Entonces, es cuando conocemos nosotros más que todo que los desastres naturales son más comunes. En este caso, lo que estamos mencionando como las inundaciones. Luego podríamos mencionar, como también estamos con respecto al tema, normas mínimas
vamos a mencionar básicamente lo que nosotros conocemos como situaciones o recomendaciones ante los terremotos. Sabemos nosotros que dentro de esas recomendaciones es guardar la calma, no estar cerca de vidrios o de ventanas, ¿verdad? Otra cosa es con respecto a los incendios, pues sabemos nosotros que es un riesgo bastante grande en el que podríamos vernos involucrados. Pues ver nosotros también una recomendación es básicamente una de las normas para evitar los incendios es no prácticamente acostumbramos a quemar basura o maleza, en este caso no hacerlos en tiempos de que nosotros consideremos o evaluemos, en este caso, que hace mucho viento. Son cuestiones que debemos de respetar con respecto a los incendios y tomarlas en cuenta para evitar cualquier consecuencia, ¿verdad? Y con los terremotos pues sabemos también que es necesario tener un botiquín indispensable en nuestro hogar para cualquier emergencia en caso de los terremotos, ¿verdad? No bajar gradas, no salir de nuestras casas corriendo, buscar un lugar seguro y lo principal es mantener la calma. Son parte de las normas en las cuales podríamos tomar muy en cuenta para poder prevenir consecuencias ante un terremoto. Y con respecto a los incendios, igual, ¿verdad? No encender fuego cerca de maleza, ¿verdad? Y mucho menos sin ser necesario, porque podríamos erradicar o destruir incluso bosques completos. Eso es para evitar muchísimas consecuencias. Con respecto a este tema es lo que tenemos como principal, jóvenes, principal información y explicación destacada.